Muy buenas tardes a todos los que se han conectado, hermanos y amigos que que apartaron un tiempo para compartir y velar una hora, pasar este momento eh, en quietud y escuchando y siguiendo y reflexionando en la palabra de Dios, porque ese es el propósito, poder leer las Escrituras. Aquí tenemos la Santa Biblia. Queremos compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. De todas nuestras reuniones que tenemos, es la única que estamos eh, todavía manteniendo vía Zoom, y luego podrá el mensaje encontrarlo en YouTube, como siempre se ha puesto ahí, y tenemos una larga lista de mensajes que puede volver a escucharlo en Cristianos Concepción. El resto de las reuniones hay algunas que se pueden seguir vía Zoom también, pero ya no están siendo grabadas y subidas a la plataforma. Pero aprovechando este momento nuevamente, vamos en la primera parte, compartir un pasaje de las Escrituras en Mateo el capítulo 11. Si usted tiene una Biblia, acompáñenos en la lectura en Mateo el capítulo 11. Es un pasaje conocido por la cristiandad en general, pero es un pasaje que trae bendición y ha traído mucha bendición a muchos de nosotros. Otros se han convertido al Señor a partir de esta porción. Rogamos al Señor que Él utilice esta palabra, que Él use este mensaje para poder llegar a su corazón. En nosotros no hay poder para salvar. En nosotros hay insuficiencia para tomar al pecador que está a las puertas del infierno y sacarlo de ahí y trasladarlo a la luz verdadera. Es el Señor el que lo hace. Dios ha mirado a todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La sentencia de Dios es que no encontró a ninguno. Dios miró a través de todas las edades, de todos los tiempos, de todos los lugares, aún en nuestros días, lugar por lugar, casa por casa, para ver si hay algún entendido que busque a Dios en su condición natural. Dice la palabra de Dios, todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como no hay capacidad en el hombre para alcanzar el favor de Dios, entonces Dios desciende a nosotros. Y ese es el Evangelio. El Evangelio anuncia a aquel que vino desde el cielo, que dejó glorias magníficas, que nace humildemente, que está en medio de los hombres. Nace cual hombre siendo Dios, nace cual hombre, el Dios encarnado. Verdadero Dios, verdadero hombre, semejante a nosotros, pero con la única condición que Él es sin pecado, nosotros pecadores, pero Él es sin pecado, Él es sin mancha, Él es sin contaminación alguna. Él es hecho más hermoso, más sublime, más alto que todo lo creado, que el cielo. Y el cielo cuenta en su gloria y la obra de sus manos. Y ese mismo que nace en Belén y que habita en medio de hombres, en medio de los hombres, llega hasta la cruz para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche bien, en Jesús Dios quita el pecado. En la muerte de Cristo el hombre es reconciliado. Reconciliados pues para con Dios.
tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que vamos a las Escrituras para leer de Él. Por eso que vamos a las Escrituras para seguirle a Él. Por eso que abrimos las Escrituras para escuchar sus enseñanzas. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el Señor el que nos insta al hombre a buscarle a través de su palabra, las Escrituras, y estar en quietud y leer las palabras del Señor traerán vida, es como el agua que en medio de la sequedad refresca, que penetra y cual torrentes de agua llegan y limpian el alma del hombre pecador. El agua es la palabra de Dios. El Señor enseñó a Nicodemo y le dijo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo, tú eres un hombre religioso, eres un hombre entendido, eres un hombre sabio, pero tienes que nacer otra vez. Nicodemo, tú eres maestro en Israel, pero necesitas cual un niño nacer otra vez, nacer de arriba, nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo no entendía esto. ¿Cómo puede hacerse? Le dijo al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, eres tu maestro y no sabes. Y el Señor le tuvo que explicar. Y el Señor explica, y el Señor con paciencia, una y otra vez, habla e invita y llama a los hombres a creer en Él. Llama a los sedientos, llama a los afligidos, llama a los angustiados, llama a los atormentados, llama a los desalentados. Yo no sé cuál es tu condición, pero si estás en una de estas condiciones, pon atención a la lectura. Ven a Jesús. Él te invita. Vamos a leer esta porción y vamos a hacer 3 pequeños comentarios de esta porción. Mateo capítulo 11, vamos a leer la porción desde el versículo 25 al versículo 30. En aquel tiempo, el evangelista Mateo escribe su evangelio y escribe acerca de Jesús. Es como quiere revelarnos, mostrarnos algo de Jesús. Y nos sitúa en un tiempo, en aquel tiempo, cuando el Señor está recorriendo las aldeas, cuando el Señor está enseñando, cuando el Señor está llamando. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta aquí en esta primera lectura y en esta primera parte de esta reunión de predicación el Evangelio. Esta porción nos lleva al Señor. El Señor ama enseñar. Jesús es su nombre. ¿Conoces tú a Jesús?
¿Has seguido a Jesús? ¿Has prestado oídos a su voz? Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo primero que quiero destacar en esta porción es al Dios Trino, la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo y la guía del Espíritu Santo. Oye, Israel, nuestro Dios uno es. Era el mensaje que Jehová Dios transmitió a través de Moisés al pueblo, que ellos debían conocer al único Dios verdadero. En Egipto ellos tenían muchos dioses. Israel estuvo durante 400 años en esclavitud. Sirvieron y conocieron a muchos dioses. Estuvieron a expensa de Faraón y había muchos dioses en los egipcios. Y el pueblo se contaminó con muchos de estos dioses. Lo vemos después a través del Éxodo, cuando salen, cómo la manifestación de aquellos dioses paganos hizo merma y hizo cabida en el corazón de ellos. Y cuántas veces ellos quisieron apartarse hacia la idolatría. Y el Señor Dios Todopoderoso en sus mandamientos le dice: oye, Israel, yo soy celoso, le dijo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye, Israel, nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor toma esa misma porción de la ley y lo transmite al pueblo y le enseña al pueblo a amar a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Jesús es la revelación de Dios. Y Juan, cuando escribe su evangelio, nos lleva a aquel que es la palabra de Dios, el Verbo encarnado. Aquel que ha estado en comunión con el Padre y con el Dios verdadero desde la eternidad. Imagínese hacia atrás, al principio de todas las cosas. Más aún dice la palabra, hasta el lugar donde tu mente puede llegar. Aún antes de eso, el Verbo ya estaba en comunión con Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Nicodemo le dijo al Señor: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Él es el Verbo de Dios, Él es Dios manifestado en carne. Pablo escribe a los colosenses y les dice: porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de la deidad. Agradó al Padre que estuviesen insertas, intactas, completas en aquel que vino y nace cual el Hijo de Dios. Cuando al Señor le juzgan y le dicen: no te juzgamos por tus hechos, reconociendo las cosas que él había hecho, las señales y maravillas que disfrutó el pueblo, que contemplaron. Por ninguna de estas cosas te acusamos y eres reo de muerte, le dijeron, porque tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. Le acusaron de blasfemia, pero él es el bendito Hijo de Dios. ¿Cuántos hay en este día que tratan de negar la deidad del Señor?
que tratan de negar que Él es coexistente, que Él es eterno. Él es eterno y será eterno con todo poder. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Él es el verdadero Dios. Él es el juez verdadero, el juez de toda la tierra, dijo Abraham. No hará lo que es justo. Y aquí vemos al Señor en comunión con su Padre. Y esto es lo primero que quiero destacar, que aquel bendito Hijo de Dios, aquel que escribe, aquel de quien se escribe y de quien se menciona estas palabras, no es cualquier hombre, no es un hombre como tú y como yo, no es un gran orador, no es un buen hombre a imitar, aunque lo es, y ojalá pudiésemos seguir sus huellas y sus pisadas, y ojalá que nuestra vida pueda ser moldeada a la vida de Él, pero Él es el Dios verdadero y que está en comunión con su Padre. Y esta es la comunión íntima entre el Hijo y el Padre, que el Hijo es obediente, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí en esta porción el Señor dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Hijo revela al Padre. Dios es espíritu, dice Juan. Dios es espíritu. Y el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo revela al Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el Señor Jesús nos muestra en esta porción que Él es suficiente para dar a conocer al Padre. Y no tan solo para dar a conocer al Padre y la deidad y la santidad del Padre, porque Él es santo, sino que también Él es el camino al Padre. Jesús dijo en una ocasión: venid a mí, venid a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la primera verdad que nos entrega esta porción, esta unión estrecha entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. Y este conocimiento que hay mutuo, y que el Hijo revela al Padre y que el Padre es revelado en el Hijo. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. ¿A quién ha dado Dios su gloria? ¿Se acuerdan en el pasado, en la eternidad? Cuando uno de los seres creados, el más hermoso ser creado por Dios, se revela a causa de su hermosura, y Él quiso instaurar junto al trono de Dios, allí establecer su trono también y ser semejante al Altísimo. ¿Qué hizo Dios? Hizo sentencia contra él. Fue expulsado de la presencia de Dios, porque a ninguno, Dios, a ningún ser creado, Dios ha dado el lugar de adoración. Yo soy consiervo tuyo, dijo una vez un ángel a Juan: yo soy consiervo tuyo, adora a Dios también. Pedro también tuvo esa experiencia.
adora a Dios. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a algunos, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere dar a conocer. Una vez el Señor le preguntó a los suyos, ¿qué piensa la gente de mí? Algunos dijeron, Señor, tú eres un gran profeta. Señor, tú eres un gran maestro. Señor, tú eres un hombre bueno. Y el Señor le dijo, ¿y vosotros? ¿Qué pensáis de mí? Y Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo. Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón. Pedro, tú eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Padre da a conocer al Hijo. Y el Padre ha enviado al Hijo para que sea la ofrenda por la purificación de nuestros pecados. Y el Señor enseña este mensaje. Y el Señor habla de aquellos sabios y entendidos. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un gran maestro, era un gran sabio, era un maestro en Israel. ¿Cuántas enseñanzas y a cuántas generaciones habría enseñado Nicodemo? Aquel joven también, joven rico que viene al Señor y le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Y él le dijo, ¿conoce los mandamientos? Y él le dijo, sí, Señor, todo lo he guardado, todo lo he mantenido, todo lo he memorizado, todo lo tengo aquí en mi cabeza. Todo lo he guardado desde mi juventud, sabio y entendido. Pero fíjense, el Señor va a lo profundo del corazón y le dice, ok, entonces anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Un mensaje profundo, dado por el Señor directo al corazón. Y este hombre deja al Señor y se va muy triste. No entendió, no comprendió, su corazón estuvo duro. Nicodemo quizás a la entrevista con el Señor, su corazón fue transformado y su corazón fue cambiado. Como el corazón de un niño. Y el Señor dice, gracias Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los niños. En esta mañana tuvimos la escuela dominical y los niños vinieron a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos niños o cuántos de nosotros que fuimos niños y estuvimos en la escuela dominical llegamos al conocimiento de la verdad y el Señor obró en salvación y disfrutamos de una salvación tan grande? Los niños pueden entender, pueden comprender. Los niños no cuestionan, los niños creen. ¿Cuánto más se creerá al mensaje de Dios? Dios quiere que cual niño recibamos el mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tú y yo somos pecadores y Él vino a morir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para morir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál niño que cree el mensaje? ¿Cuál niño que es guiado? Dios toma esta porción y te lleva y quiere guiarte a aquel realmente que puede saciar tu alma. Y no tan solo saciar tu alma en este presente, sino saciar tu alma por toda la eternidad. ¿Quieres disfrutar de los deleites temporales de esta vida? Esta vida es corta. El hombre pasa. La muerte llega. La eternidad
es grande y la eternidad llega. Y la eternidad llegará a ti y la eternidad llegará a mí. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Tus pecados te angustian o tus pecados te hacen indiferente a Dios? Mire, Dios te dice que tú eres pecador y que tus pecados te llevan a la condenación y que estás expuesto a una condenación eterna. ¿Eres tú un hombre bueno? No es suficiente. ¿Eres tú un hombre prudente? No es suficiente. ¿Eres tú un hombre sabio, un buen vecino, un buen trabajador? Está todo eso bien, pero no es suficiente para el reino de Dios. El Señor dijo, venid a mí, versículo 28. Y con esto termino en esta primera parte. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás trabajado en tu alma? ¿Estás cargado en tu alma? ¿Quieres descansar en tu alma? ¿Estás exhausto de tu labor? ¿Tu carga y tu vida te es pesada, difícil de sobrellevar? El Señor dijo, venid a mí. Él puede darte paz. Él puede darte descanso. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tienes tu alma inquieta? ¿Tienes tu alma acongojada? ¿Estás sin fuerzas en este mundo? ¿La carga de tus pecados te agobian? Ven al Señor y Él te dará descanso. Ven a Él. El Señor dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Si tus cargas, tus pecados te son pesados, ven a Él te perdonará. Llevad mi yugo, dijo el Señor, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y este es el mensaje del Evangelio. El mensaje es que Dios puede darte descanso. El mensaje es que Dios puede perdonar tus pecados. El mensaje es que Dios puede transportarte a la eternidad con Dios. Si la muerte te sorprende, tú partirás a la eternidad para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entrad por la puerta estrecha que conduce a la vida, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Por eso la invitación es a entrar por la puerta que es Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, el que a mí viene no le echo fuera, Él es la vida. Él es Jesús. Y el Evangelio nos habla de Jesús. Y Jesús invita a venir a Él para que hayas descanso y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven al Señor, ven a Él, confía en Él, cree en Él para el perdón de tus pecados. Que el Señor bendiga su palabra en esta primera parte. Bien, buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos y amigas que estamos en esta tarde escuchando el mensaje del Evangelio por esas misteriosas maneras de obrar del Señor. Yo quiero hablar de un tema, no el mismo, pero relativamente cercano al que expuso mi hermano Marco, sobre qué es lo que constituye o cómo uno llega a ser hijo de Dios. Esa es la cuestión, o esa es la pregunta crucial que quiero compartir con ustedes a la luz de la lectura y el análisis de un pasaje clave de las Escrituras que está en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Entonces, si tiene una Biblia por ahí a mano, le pido que me acompañe en la lectura de Juan capítulo 1. Vamos a considerar algunos versículos solamente de esta porción, pero vamos a leer el capítulo para tener un contexto, una visión más amplia del argumento que quiere destacar el apóstol Juan en esta ocasión. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiera el Señor bendecir la lectura y la reflexión en torno a la palabra de Dios en esta tarde. La porción clave que me interesa compartir con ustedes en esta ocasión va del versículo 10 en adelante, y quiero remarcar la expresión que está al finalizar el versículo 13. Dice, versículo 12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí, a propósito de eso, es donde aparece el título de esta pequeña predicación. ¿Cómo uno llega a ser hijo de Dios? ¿Cómo es esto de ser hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a ser o a llamarme, a proclamarme hijo de Dios y ser reconocido como tal por Dios? Lo que es interesante de esta porción, y por eso me di el tiempo de leerla desde un inicio, es que en esta porción inicial del Evangelio de Juan se presenta a la persona del Señor Jesús con lujo de detalle. Hay una expresión muy notable, muy bella además, sobre el carácter y los rasgos esenciales del Señor Jesús. Se habla de él como creador, como eterno y como coigual con Dios. Esa es la naturaleza del Hijo, esa es la naturaleza del Señor Jesús, eterno, Dios creador, coigual con el Padre. Sin embargo, la descripción del Señor Jesús no se agota en esa pura reflexión. Lo que es interesante, y esto es lo más peculiar de esta porción, es que el Hijo de Dios, que ha sido descrito de esa manera, eterno, coigual y creador, ha decidido humanarse y encarnarse. Pese a todas estas descripciones que lo enaltecen y que lo exaltan a una posición de igualdad junto con el Padre, él, en su obediencia, decide hacerse humilde, encarnarse y venir a ser como uno de nosotros, humanarse. Y esto es lo que me parece que es inconcebible. Piénselo por un momento. En realidad, lo que resulta inconcebible, lo que resulta chocante incluso para algunas personas, es el hecho de que Dios haya querido encarnarse, hacerse hombre, hacerse como uno. Porque en realidad en nuestra cultura la idea que está muy instalada es que uno puede ascender. Si uno se lo propone, uno debería aspirar a ascender, nunca debería desear descender de su posición. No sé si me explico. Basta que uno vaya a una librería, basta que uno vea algún tipo de programa, y la idea es: tú puedes llegar a hacer lo que quieras. Sueña en grande, aspira a ser grande, aspira a la grandeza. Sé tu propio Dios, haz tus propias leyes. Y de alguna manera estamos bombardeados sistemáticamente por aquello que podría ser llamada la mentira satánica original, allá expuesta por la serpiente en Génesis. Ustedes pueden ser como dioses. En eso consiste la mentira satánica original. Aspira a lo grande. Puedes llegar a ser como Dios. Lo que resulta inconcebible es que Dios haya querido decidir venir a vivir entre nosotros, y no de cualquier manera, porque fíjese lo que
declara acá la Escritura cuando habla de la manera en que el Señor Jesús entró a este mundo. Por los evangelios, por los otros evangelios, además, sabemos que el Señor Jesús no nació con toda la pompa y circunstancia con la que nacen los hijos de príncipes, de reyes, de emperadores, sino que nace en un pequeño pueblo y en un humilde pesebre. Y lo que es interesante acá es que Él decidió venir a vivir entre nosotros y la Escritura lo define como lleno de gracia y de verdad. Dios se encarna, el Hijo se encarna, habita como uno de nosotros, hace algo que es impensable, inconcebible, pero no para fanfarronear de esa condición. Uno es como si uno decidiera encarnarse, probablemente no escogería ser el más humilde en un rincón perdido del mundo, sino quizás encarnarse como una persona poderosa, con un estatus eh, alto y que sea reconocido como tal, pero el Señor Jesús no se encarna ni con poder, ni con arrogancia, ni con autosuficiencia, sino que la Escritura lo define acá como lleno de gracia y de verdad. Lo que es fantástico, amiga y amigo, es que con esos dos rasgos uno puede conocer en efecto el carácter de Dios. Justamente porque el Hijo vino y se encarna y habita y vive como nosotros, a la luz del versículo 18 que acabamos de leer, uno puede conocer a Dios, porque Jesús es el intérprete perfecto de la voluntad de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice el versículo 18, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La palabra ahí es muy interesante porque cuando dice Él lo ha dado a conocer Él es el que lo interpreta mejor, Él es el que expresa de la manera más nítida, más clara, más precisa, más fidedigna el verdadero carácter de Dios. Entonces, uno puede decir, y algunas personas probablemente lo digan, de hecho usted puede creerlo, es que yo no conozco a Dios. Lo que dice la Escritura, lo que dice este pasaje es, usted no conoce a Dios, perfecto, mire a Cristo y va a tener una imagen perfecta, fidedigna, fiel e íntegra de cómo es realmente Dios, de cómo es el corazón de Dios. Es que no sé cómo es Dios, la Biblia insiste, entonces mire a Cristo. Quiere conocer cómo se comporta Dios, a qué se asemeja a Dios, cómo es realmente el carácter de Dios. Mire a la persona de Jesús. No hay nadie en este mundo que lo pueda interpretar de mejor manera. De manera que no hay excusa. No conozco a Dios, no sé cómo es Dios, y la Escritura dice enfáticamente, mire a Cristo. Quiere conocer a Dios, mire a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, declara en otra porción la Escritura. Sin embargo, no me quiero detener allí, me quiero detener en dos niveles, porque si ya resulta sorprendente esta idea de que el mismísimo Hijo de Dios, eterno, coigual con Dios, Dios creador, haya decidido venir a vivir entre nosotros y no con toda la pompa, sino más bien lleno de gracia y de verdad, y eso nos resulta inconcebible, nos resulta sorprendente y nos resulta chocante. Lo que es más sorprendente a mí, me parece, es la respuesta que recibe el Señor cuando decide venir a este mundo. Y era sorprendente lo que ha hecho Dios para acercarse a nosotros. Lo que me parece que es mucho más sorprendente e inconcebible es la respuesta que encuentra Dios cuando viene a morar entre nosotros. Y usted puede tener incluso esta misma respuesta sorprendente, incluso pensando y considerando cómo es Dios realmente. Mire lo que dice el versículo 10. Versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es interesante porque la expresión acá tiene que ver con que no vino a cualquier mundo, porque en el inicio, el versículo 1, se nos denota que es Dios creador, el Señor Jesús crea el mundo. El mundo es parte de su despliegue de poder y de grandeza. Y la paradoja es que él vino a lo que es su propia creación. Él habita en su propia creación. Vino a su propio mundo. Vino al mundo que él creó con su poder, con su gloria, con su majestad. Ese mundo en Génesis descrito con lujo y detalle como bueno en gran manera. Él viene a su propia creación. Y lo que recibe no es
alabanza, reconocimiento, gratitud ni devoción como respuesta. Esta es la profunda paradoja e ironía que nos habla de lo pecaminoso, lo caído y lo bajo que puede llegar a ser el corazón humano sin Dios. Él vino a su mundo, al mundo que ha sido creado por él, y allí estaba. No solamente vino de visita, como una visita fugaz de un par de horas, como si viniera una autoridad a inaugurar algún tipo de edificio público, que viene y pasa 2 horas, un par de fotos y sería. No, él vivió, vino a su mundo y vino para quedarse, estuvo 3 décadas, de acuerdo a los evangelios. Pero no pudieron reconocerlo, el mundo no le conoció, básicamente por un acto profundo de indiferencia, no quiso conocerlo. Es como si a usted le avisaran que viene una gran celebridad, el autor no sé, piense en esto, alguien que haya hecho con su propio esfuerzo, le haya regalado una casa, la casa más inimaginable que usted haya querido y podido concebir o habitar, y esa misma persona decide venir quizás a entregársela y usted no lo reconoce, y de hecho ni siquiera lo saluda, y ni siquiera pregunta, ni siquiera averigua. Esa es la respuesta de indiferencia que recibe el Señor en el mundo, en su propio mundo, el mundo que es de su propia creación. Él vino a su mundo y el mundo no le conoció, no le reconoció, le respondió con una actitud de indiferencia impresionante. Es interesante, pero una otra versión, la palabra de Dios para todos, dice así: vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Él creó el mundo, pero el mundo no le reconoció. Primer acto de rechazo, primera cosa sorprendente. Si era sorprendente que Dios haya encarnado, lo que me resulta más sorprendente es la respuesta que encuentra el Dios encarnado. Pero no se agota ahí, porque mire lo que dice el versículo 11. Versículo 11 dice: y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y ahora ya no habla de el mundo en abstracto, sino dice a lo suyo, a los suyos, a su propio pueblo, a su propia familia. Alguno podría decir de esa manera. La palabra de Dios para todos dice así: vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Mire, vino a su pueblo, a su propia casa, en quienes cabría esperar la mejor de las bienvenidas, la mejor de las recepciones, la mejor de las acogidas, a sus cercanos. Es como viene un familiar muy cercano y espera que usted no vea hace mucho tiempo, y usted espera el familiar que viene de viaje, que viene a visitarlo, porque le asume que como son cercanos, como son familiares, no lo van a desconocer y lo van a recibir con cierta hospitalidad. Y la imagen podría ser algo así similar. El Señor vino a su propio pueblo, ya no al mundo, no a la humanidad en abstracto, sino se encarnó a vivir entre el pueblo israelita, el pueblo de Israel, quien probablemente haya tenido la revelación divina más clara en la época que cualquier otro pueblo. Es decir, si hubo algún pueblo que tenía una relación especial con Dios, era el pueblo de Israel. Si hubo un pueblo que estaba particularmente dotado por las escrituras para reconocer el carácter del Hijo de Dios, era el pueblo de Israel. No era ajeno. Vino a vivir en Belén, del linaje de David. Y la respuesta es aún más sorprendente. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Esto es mucho más importante. Recibir tiene que ver con acoger, con esperar encontrar una recepción favorable en la otra persona. Y la imagen es esta: el Señor viene a la casa de sus amigos, de sus familiares cercanos, esperando encontrar hospitalidad, y lo que recibe es derechamente un portazo en la cara. Es un rechazo explícito y consciente. En el primer caso, lo que hay es no reconocimiento, indiferencia, totalmente desidia y apatía. No me interesa, ni me interesa saber quién es Dios. En la segunda, el Señor Jesús viene a sus más cercanos, pero ellos no es que no lo hayan reconocido, no le recibieron, lo rechazaron activamente, le pegaron un portazo en la casa, su propio pueblo, en quien el Señor esperaría, uno imaginaría,
encontrar la mejor de las acogidas, pero eso no fue. ¿No le parece que eso es mucho más sorprendente que la encarnación? El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, decide habitar entre nosotros y lo que encuentra es indiferencia y rechazo activo. Y entonces viene la solución. ¿Cómo entonces uno puede lidiar con esto? El Señor Jesús haciendo todos los esfuerzos para aproximar al hombre frente a Él y el hombre haciendo todos sus esfuerzos para rechazar eso. Y aquí llegamos a la respuesta crucial sobre cómo uno puede ser hijo de Dios. Dice el verso 12, que es el importante: mas a todos los que le recibieron, a todos los que no actuaron como esas personas que, conociendo quién era el Señor, le pegaron un portazo en la cara, lo rechazaron conscientemente. Más a todos quienes, viendo quién era el Señor, le abren la puerta, le responden con hospitalidad, con un corazón receptivo y abierto. Más a todos los que le recibieron, por el contrario, a todos los que le recibieron, a todos aquellos que aceptaron al Hijo en sus corazones, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero detenerme en el versículo 12 porque es muy importante. Recibir es creer en su nombre. Así lo dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y el nombre en la tradición judía representa la totalidad de la persona, todo lo que la persona es. Los nombres no se ponen por azar. En diciembre y enero, en general, el registro civil de este país publica los nombres de las personas, y en general las personas tienden a poner nombres por modas o a reconocer a las personas famosas o a las celebridades de turno. Los ponen porque en algunos casos parece que suena bonito o es muy popular, pero no hay ningún significado más profundo que aquello. En la cultura judía y hebrea el nombre significaba una seña de identidad. A todos los que creen en su nombre, todo lo que significa el nombre de Jesús, Dios salva, ni más ni menos. A todos que reciben a Jesús como Él es. Y a ellos, y solo a ellos, Dios dice, les regala generosamente la potestad, la plena autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esto es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque usted puede ir toda la vida pensando y creyendo que es hijo de Dios porque es una criatura y asume que ser criatura de Dios es equivalente a ser hijo de Dios, pero la Escritura no dice eso, la Biblia no dice eso. Puede ir viviendo toda su vida pensando en esta mentira, que ya es hijo de Dios, cuando la Escritura, la Biblia, revela que para ser hijo de Dios hay que hacer una cosa, y básicamente una cosa, que es recibir a la persona del Señor Jesús, abrirle su corazón, actuar frente a su revelación con hospitalidad, con un corazón receptivo, que lo acoge, no que le pegue un portazo en la cara. A ese tipo de personas, a los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, Dios les da la potestad. La potestad es interesante porque habla de un título, de un poder. No es que usted se crea hijo de Dios. Lo que es importante es que Dios lo reconozca a usted como hijo. Usted puede ir toda la vida pensando que es hijo de Dios cuando en realidad Dios jamás lo podría reconocer como hijo, porque los hijos tienen una potestad, tienen el poder de ser llamados. Es un poder con autoridad para disfrutar lo que el título comporta, lo que implica. Y ese título es que usted es hecho hijo de Dios. Hijo de Dios porque Dios le da esa facultad de llamarse así. Y es muy interesante porque el versículo 13 aclara cómo no se llega a ser hijo de Dios. Y tal vez usted puede estar en eso. Dice: los hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que es interesante acá, me parece, es que ser hijo de Dios no constituye una posición heredada, no es algo que usted puede heredar. Alguien decía muy irónicamente, pero con muchas razones, que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así que usted no se engañe si como algunas personas dicen, yo nací en el Evangelio, yo fui criado en el Evangelio. El hecho de asistir ritualmente o periódicamente, incluso durante toda su vida, desde la juventud, desde la escuela dominical hasta las reuniones de jóvenes, porque toda su familia siempre lo ha hecho, sin haber recibido al Señor Jesús, eso no lo constituye a usted hijo de Dios. El hecho de que sus padres sean creyentes no lo faculta a usted para arrogarse el título de ser hecho hijo de Dios, porque los hijos de Dios
no se heredan, no tienen ese estatuto. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y estos hijos, aclara el apóstol Juan, no son de ascendencia étnica, es decir, no es un estatuto que solo sea o solo se restrinja a los judíos o a los hebreos. Los judíos y los hebreos eran los que primero creían que solo ellos podían ser llamados hijos de Dios y el resto eran todos paganos. Todo el resto del mundo, aquellos que no eran hebreos, eran paganos porque ellos asumían que ser hijo de Dios era una condición racial, era una condición étnica. Pero la escritura dice, no, esto no es ni voluntad de sangre, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no es ascendencia étnica, ni de voluntad de varón. Eso me parece muy interesante porque no es que juegue un rol acá importante la voluntad del ser humano. No es que los seres humanos puedan crear un sistema religioso, un conjunto de reglas que si uno las acepta y evita aquellas cosas que las reglas que se ha creado dicen que eviten, se puedan ganar un cupo en el cielo y se puedan ganar el título de ser llamados hijos de Dios. Eso es voluntad de varón. Eso es voluntad de varón. Los hijos de Dios no se crean así, no se heredan. Los hijos de Dios no heredan ese título. Usted puede estar engañado pensando que como sus papás, sus abuelos son creyentes, usted por defecto también puede arrogarse el derecho de ser llamado hijo de Dios, y esto no es así. Usted puede pensar, probablemente nosotros no lo pensemos en este lado del mundo, pero en los tiempos del Señor Jesús ellos pensaban así: nosotros somos hijos de Dios porque somos hijos de Abraham, porque tenemos a Moisés como profeta y estamos convencidos que somos hijos de Dios, y rechazaban al Señor Jesús. No se trata de una ascendencia, de un origen étnico, y no se trata tampoco de voluntad de palabra, es que yo me crea hijo de Dios. No se trata de cómo usted pueda pensarse o proyectarse o imaginarse a sí mismo, ni el conjunto de reglas que usted pueda crear para llegar a ser, para hacer su propio camino al cielo. No existe algo así como mi propio camino al cielo, porque los hijos de Dios, dice acá, son de Dios. No es ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios actuando, es Dios el que engendra a esos hijos. Así que frente a la pregunta, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? El versículo 2 es el que lo responde con mayor claridad. Aquellos que consideran al Señor Jesús en su despliegue de grandeza, de belleza, de perfección y justicia, y lo aceptan como quien es: Jesús Salvador, Dios salvando. Aquellos que le aceptan, aquellos que creen en su nombre, que creen que el nombre del Señor Jesús, Dios salva, es real, es fidedigno y que corresponde plenamente a su obra en el mundo, solo esas personas, dice la Escritura, tienen el poder, la potestad, la capacidad de poder llamarse hijos de Dios a ciencia cierta y asegurarse, esto es lo más importante, que Dios los va a reconocer como tales. Te puede ir pensando toda la vida que es hijo de Dios, pero Dios jamás puede reconocerlo. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, dice el Señor Jesús, explicando esta posición frente a personas que se creían muy justas, muy hijos de Dios, pero que en realidad nunca fueron reconocidos como tales. Los hijos de Dios no se inventan, no se crean, no se heredan, sino que son aquellos que, a diferencia de la respuesta que encontró el Señor Jesús en el mundo no le reconoció, y ese mundo que le rechazó activamente, le abren su corazón y lo aceptan en espíritu y en verdad, tal como el Señor dice que es. Dios salva. El Hijo de Dios, el Eterno, el Verbo hecho carne, aquel que manifiesta al Señor, lleno de gracia y de verdad, el perfecto intérprete del carácter de Dios, solo así se llega a ser hijo de Dios. Quiera el Señor que en esta tarde, noche, usted pueda salir de esta reunión con ese hermoso título, un hermoso título que nosotros no se lo regalamos, no se lo adjudicamos. Es un título que la Biblia le asigna a todos aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio con un corazón receptivo. Que el Señor bendiga entonces su palabra.